Entonces, el microbioma no solo son las bacterias, sino que son las sustancias que producen y los genes que tienen esas bacterias. O sea, nos referimos un poquito a todo, con lo cual sería más amplio hablar de microbioma que de microbiota. Pero al final realmente lo que nos interesa, yo creo que es las bacterias, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que las rodea. ¿Y dónde tenemos bacterias? Bueno, las tenemos por todos los lados, que lo sepáis. Pero mayoritariamente las tenemos en 6 sitios de nuestro cuerpo. Primer sitio donde las tenemos, en la boca. Estamos hinchados a bacterias en la boca, ¿vale? Incluso ahí está un dibujico, no sé si veis, estas son las bacterias que viven en nuestra boca. Segundo sitio donde viven nuestras bacterias, en las axilas. Ahí tenemos otro montón de bacterias, ¿vale? Y además, si os fijáis en el dibujo, son diferentes a las de la boca. Son fotos reales, ¿eh? Tercer sitio donde tenemos bacterias, en el intestino. ¿Vale? Yo creo que cuando hablamos de microbiota todos decimos, ¡uy, las bacterias del intestino! Pues o sí o no. ¿Vale? Realmente microbiota se refiere a todo. Bueno, intestino, ¿veis? Diferentes también. Cuarto sitio, en la piel. Y también son diferentes. Piel, bueno, aquí a la buena mujer la han señalado en el hombro, pero bueno, es por toda la piel, ¿de acuerdo? Y en el hombre también, por supuesto. Quinto sitio donde hay muchas bacterias y además también veis que son totalmente diferentes, en la vagina de las mujeres. Infinidad de bacterias y además con unos tipos muy específicos. Y el sexto sitio es en los pliegues de los dedos, fundamentalmente de los pies, también de las manos, pero fundamentalmente de los pies. Es decir, tenemos bacterias en esos 6 sitios de nuestro cuerpo mayoritariamente, lo cual implica que las tenemos por todos los lados, ¿vale? No nos engañemos. Y algunas curiosidades de esto de las bacterias que tenemos viviendo junto con nosotros. Bueno, pues que si las pesamos todas juntas, estos 100 billones de bacterias pesan unos 200 gramos. Gramo arriba, gramo abajo, más o menos, ¿vale? Es decir, del tamaño de un mango, como pone ahí. Y me podéis decir, ¿pero esto es mucho o es poco? Pues fijaros, nuestro riñón pesa entre 130 y 150 gramos. Pesan más las bacterias de nuestro cuerpo que un riñón, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y pesan casi como el corazón, casi, ¿vale? Los que tenéis un corazón grande, todos aquí seguro tenéis un corazón inmenso, lleno de amor y de cariño, ¿vale? Pero pesan mucho. Y antes, si os fijáis que hemos hablado de microbioma y microbiota, bueno, pues nosotros tenemos en nuestro cuerpo, los humanos, 23.000 genes. Genes de estas bacterias tenemos 3 millones de genes. Es decir, la mayor parte de nuestros genes, de vuestros genes, son bacterianos. De las bacterias que tenéis en vuestra piel, en vuestro intestino, en vuestras axilas, en vuestro... O sea, mayoritariamente somos bacterias. Bueno, pues esta es una realidad que llevamos conociendo en los últimos años, ¿no? Pero me diréis, bueno, ¿y qué? ¿Y estas bacterias qué hacen? Porque si os tuviera que preguntar, Chris, ¿qué hacen las bacterias de nuestro intestino, de nuestro cuerpo? ¿Qué hacen? Dime alguna cosa que hagan. Protección, por ejemplo. Otra cosa que puedan hacer. Si las tenemos en el intestino, ¿qué harán? Favorecer la digestión y estas cosas, ¿no? Es lo que le sale a uno del cuerpo. Bueno, pues fijaros, aquí están 7 de las principales funciones que hacen las bacterias que conviven con nosotros. ¿Cuál es la primera? Como bien ha dicho Cristina, protegernos contra los patógenos. Sí, nos protegen. Tanto las de la piel, como las del intestino, como las de la vagina de la mujer, como las que tenemos en los dedos, en la axila, nos protegen de que otras bacterias externas vengan y nos hagan daño. O sea que, bueno, son buenas. Nos ayudan a sintetizar vitaminas, nos ayudan al desarrollo del sistema inmunitario. Sin las bacterias seríamos unos inútiles inmunitariamente, que lo sepáis. Ahora lo veremos un poquito más a fondo. Nos ayudan a esto que se llama angiogénesis intestinal, ¿vale? Este palabra que no significa más que estas bacterias nos ayudan a desarrollar nuevos vasos sanguíneos en nuestro cuerpo y fundamentalmente en el intestino.
gracias a estas bacterias. Nos ayudan al almacenamiento de grasas, que hay veces que puede ser bueno y otras veces puede no ser tan bueno, ¿vale? De hecho, hay mucha relación entre la microbiota intestinal y la obesidad. Eso ya está archidemostrado, ¿vale? Y es uno de los componentes que tiene que ver con que seamos más obesos o menos obesos, ¿no? Uno de ellos. Ayuda a fermentar las fibras alimentarias en estas 4 letras de aquí, que son ácidos grasos de cadena corta, que luego cuando nos metamos un poco de manera más intensa, como os he dicho al final, ya veréis la gran importancia que tiene esto de los ácidos grasos de cadena corta, pero quedaros con esto en la cabeza, ¿no? Son pequeñas moléculas de grasa, pero muy pequeñas, ¿vale? De las más pequeñas que existen. Y además nos ayudan a modular el sistema nervioso central. De hecho, no sé si lo habréis leído, pero está ya muy bien descrito que existe un eje intestino-cerebro y que lo que comemos nos afecta a nuestro cerebro. Igual que a raíz de lo de los ácidos grasos de cadena corta, ya luego lo veremos, existe otro eje ya muy bien demostrado que es el eje intestino-músculo. Lo que comemos y cómo nuestra microbiota procesa todos esos alimentos tiene muchísimo que ver con cómo son nuestros músculos. Bueno, pues eso lo iremos viendo poquito a poquito. Claro, la microbiota no es siempre la misma. Va evolucionando a medida que maduramos y a medida que envejecemos. ¿Cómo empieza? Bueno, pues fijaros, empieza cuando nacemos. ¿De qué depende? Pues depende de si nos han parido por vagina o nos han hecho una cesárea, de si nuestra madre ha dado lactancia materna o no pudo por el motivo que sea y nos han alimentado con biberón o con otro tipo de nutrición, ¿de acuerdo? Materna frente artificial, ¿vale? Y es un momento en el que la microbiota es inestable, hay pocos microorganismos, la mayoría son de la madre, del entorno, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues fundamentalmente son... Ya veréis los palabras que vamos soltando durante la charla, la mayoría son Lactobacillus y Bifidobacterium, ¿vale? Esto es el bebé, cuando empezamos. Y desde que nacemos hasta los 2 años más o menos, es cuando empezamos a desarrollar todo el resto de bacterias que van a colonizar fundamentalmente nuestro intestino. Y van muy de la mano del entorno, de cómo estamos, nuestras familias, nuestras casas, como lo que nos dan de comer, fundamentalmente, enfermedades que podamos tener, ¿vale? Todo eso lo va modulando, de tal manera que a medida que nos vamos haciendo niños y adolescentes, pues va aumentando la diversidad de estos microorganismos y depende, pues, del entorno, de lo que va ocurriendo. Y hasta ahí todo es mundo feliz, porque todo es maravilloso y sublime, como pasa hasta la infancia y la adolescencia. Pero luego, de repente, pues llega la edad adulta y llega el envejecimiento, ¿vale? Y entonces aquí empiezan a pasar cosas que, bueno, pues fijaros, durante la edad adulta pues la microbiota se vuelve muy estable, ya tenemos una microbiota muy madura, casi todas las especies, pues más o menos los que estamos aquí tendremos muy parecida microbiota, esos 100 billones de bacterias se parecerán mucho los tuyos a los míos o los tuyos a los míos. Aunque sí que es cierto que hay diferencias por estilo de vida y por ambiente. Pero a medida que nos hacemos mayores, y lo iremos viendo, esta microbiota se vuelve inestable y pierde diversidad. Es decir, toma el camino contrario a cuando estábamos naciendo, que era una microbiota muy homogénea, luego se iba diversificando, a medida que envejecemos vuelve a perder esa diversificación y se vuelve a hacer más homogénea con menos especies. Y además aumentan especies potencialmente patogénicas, que son las que llamamos enterobacterias, entre ellas la peor de todas, probablemente el Clostridium difficile, ¿vale? Y aquí, si aquí había diferencias por estilos de vida y ambiente, cuando nos hacemos mayores, y nos hacemos ya muy mayores, nuestra microbiota es tremendamente sensible a nuestros estilos de vida, mucho más que cuando somos jóvenes. Lo que hacemos durante la edad adulta avanzada, los adultos mayores, es tremendamente más sensible a los cambios. ¿Vale? Bueno, pues sí, esto es lo que va a pasar durante el envejecimiento. Con lo cual llegamos al meollo de la cuestión, y es que yo creo que nuestra microbiota es como la película, ¿vale? Es la película del bueno, el feo y el malo, pues hay microbiota buena, microbiota mala y microbiota fea. Y vamos a ver cuál es cada una de estas microbiotas. Y esto es porque
que ya los investigadores tienen bastante claro que hay 3 grupos de microbiota, ¿vale? Tendríamos la microbiota buena, ¿vale? La de nuestro protagonista bueno de la película, con unos nombres espeluznantes que no quiero que os sepáis ninguno, pero que si tenéis curiosidad, pues os pueden ir sonando, más que nada porque luego cuando hablemos un poquito de tratamiento, pues a lo mejor no está mal que nos vayan sonando, ¿no? Pues fijaros, tenemos los Fecalibacterium, Roseburia, fijaos qué palabras, Enterobacterium rectale, los Bifidobacterium, las Prebotelas, estas son muy frecuentes, todas estas son bacterias excelentes, ¿vale? Son las buenas. A partir de los 30 años empiezan a aparecer los fenómenos del envejecimiento. Es decir, señoras y señores, Ariana Grande con 30 años que está empezando a morirse ya, ella no lo sabe, por ejemplo. Y a los 60 años, más o menos, empieza el envejecimiento fenotípico. Es decir, yo que ya casi los tengo, porque ya me veis las canillas, y ya empiezan las arrugas, y ya he perdido un par de centímetros de altura, y mi amigo aquí presente sale por pelo, no pasa nada, es decir, son cosas que van pasando con la edad, ¿no? Es decir, Brad Pitt no lo sabe, pero con 60 años ya no es certeza, ya le vemos barbito, ¿vale? Con sus camisas y sus películas y sus cosas, ¿no? Porque sigue siendo un poco. Y a los 80 años, pues ahí empieza el envejecimiento funcional, que es el que queremos prevenir siempre los pediatras. ¿Vale? A mí no me asusta que la gente tenga 150 años. Yo lo que quiero es que la gente a los 150 años esté funcionalmente perfecta. Y eso es lo único que me preocupa. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo lo que quiero es prevenir este envejecimiento que aparece más o menos a los 80 años, en nosotros un poquito antes, en vosotras un poquito después, pero más o menos por ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya vemos que personas que nos han dejado, que envejecieron funcionalmente y se estropearon y luego se nos murieron y nos abandonaron, ¿no? Pues sí, eso es de lo que va el envejecimiento, con lo cual, si yo hablo de microbiota, yo lo que quiero es ver cómo la microbiota me afecta de aquí para atrás. Yo es lo que quiero ver. Quiero ver si, conociendo cómo es mi microbiota aquí, puedo conseguir que esto se me alargue mucho más y que pueda llegar a vivir, no sé, 100, 110, 120, 130, 140, los años que me digáis, pero bien, ¿vale? Sin discapacidad, sin dependencia. Y cuantos más mejor, yo lo tengo clarísimo. Y la persona que más sabe del mundo mundial en envejecimiento, tenemos la suerte de que es español, tenemos la suerte de que ha venido un par de veces a Albacete a dar las conferencias, que es Carlos López Botín. No sé si alguna vez tenido el privilegio de escucharlo, pero si vuelve, por favor, vamos, que toda la sala magonera se nos quede pequeña, ¿vale? Porque es un espectáculo escuchar lo que sabe este hombre. Yo creo que es el hombre que más sabe del envejecimiento de todo el mundo, es además compatriota mío, porque es de Huesca, porque luego se hizo catedrático en Oviedo y ahora ha fichado 8 pesos para irse a Altos Lab a que investigue, un hombre encantador. Y este hombre hace 11 años publicó un artículo científico, se probablemente el mejor artículo científico en envejecimiento, en el que nos decía cuáles eran las 9 marcas del envejecimiento. Y él también, que 10 años después, desde hace un añito, ahora mismo, publica otro artículo de revisión de esas 9 marcas del envejecimiento, y entonces este artículo que publica dice, uy, me equivoqué. Hace 10 años me equivoqué, no son 9, son 12. Porque me olvidé 3, o en aquel momento no había suficiente información de esas 3 nuevas para meterlas. Y fijaros, una de las 3 que mete es esta, que es la disbiosis. Otra palabra. ¿Vale? ¿Y qué es la disbiosis? Pues muchos de los de aquí seguro que lo sabréis, ¿no? Lo que es la disbiosis, pero la disbiosis es un desbalance en el equilibrio microbiano de nuestra microbiota normal. Es decir, que la microbiota habitual que tenemos cuando somos jóvenes y estamos sanos y no nos pasa nada, por las enfermedades, por la alimentación, por los estilos de vida, por el envejecimiento, sufre alteraciones en su equilibrio
Y esta alteración de equilibrio puede ser tanto en la cantidad, en la calidad, en el funcionamiento, en el metabolismo o en la distribución. Es decir, en cualquier cosa que le pase a esas bacterias, no solo más o menos, sino que funcionen un poquito mejor y un poquito peor. Eso es la disbiosis. Mis bacterias no son como deberían ser o como pensamos ahora que deberían ser. ¿Y dónde hay cambios fundamentalmente en nuestra microbiota? Pues sobre todo que nos interesen en la de la boca. ¿Y por qué? Pues porque se nos estropean los dientes y tenemos problemas de dentadura, tenemos caries, periodontitis o cáncer de boca, porque las personas mayores salivan menos que los jóvenes, porque tenemos prótesis, cambios en la dentadura, porque perdemos dientes, bueno, porque nos lavamos poco los dientes, bueno, por todos esos motivos, que la mayoría de ellos van ligados al proceso del envejecimiento, la microbiota oral de una persona mayor es diferente a la de un joven habitualmente. Pero es que no solo pasa eso, sino también cambia nuestra microbiota intestinal. ¿Y cómo cambia esta microbiota? Fijaros, cambia, ¿por qué? Pues porque cambiamos nuestros hábitos dietéticos. No comemos lo mismo de jóvenes que de mayores, lo tenemos todos claro. O porque aumenta las patologías intestinales, o porque la motilidad del intestino es menor en gente mayor que en gente joven, o porque durante toda la vida consumimos fármacos y antibióticos, o porque el hospital es un veneno. Es decir, hay muchos factores asociados directa o indirectamente al envejecimiento que hacen que nuestra microbiota, cuando nos hacemos mayores, sean diferentes. Y esto es lo que lleva a la disbiosis. ¿Vale? Y esta disbiosis se caracteriza sobre todo por tres cosas. Fijaros, esto está sacado de internet, no es ningún secreto. Microbiota enferma o sana. Lo primero, desequilibrio entre bacterias beneficiosas, las del grupo 1, aquellas en verde que habíamos visto, las del bueno, frente a las del grupo 3, las del malo, las rojas. ¿De acuerdo? Pues sí, hay un desbalance. En personas mayores hay más de las rojas que de las verdes, o hay un cambio a más rojas que más verdes. Cuando hay eubiosis en los jóvenes hay mayor diversidad, ya lo hemos dicho, y en la gente mayor hay menos diversidad. Y además estas bacterias, cuando están bien puestas y en su sitio, ayudan a nuestro sistema inmune. Nos hacen más resistentes a las infecciones. Mientras que cuando están alteradas o hay disbiosis, el sistema inmune está debilitado. ¿Vale? Esto es de lo que se trata la disbiosis y es lo que ocurre a medida que vamos envejeciendo. Vamos a coger, ¿vale? Coged aire y vamos a meterlo ya un poco a saco. Fijaros, esto ya es un intestino sano, ahora os lo explico despacio, y esto es un intestino con disbiosis. Y veréis lo que pasa. Lo primero que pasa es que cuando existe disbiosis, fijaros, hay menos bacterias que en el sano. El sano tiene muchas más bacterias, y además son más variadas. Y más variadas sobre todo de las buenas, ¿vale? Las que tienen la calidad del bueno, que es lo que está aquí, los bacteroidetes, las bifidobacterias, las fecalobacterias, pero en cambio, cuando existe disbiosis, lo que aumentan son las naranjitas y las rojas, que son las malas, los gram negativos, las que son del grupo 3, del grupo rojo. ¿Vale? Esa es la diferencia entre un intestino sano, que es este, y un intestino enfermo. Y está esta bacteria maravillosa, la verde, que es la Akkermansia mucinifera, que aquí hay mucha, y aquí hay un móvil sonando. Y aquí hay menos, como veis. Esta bacteria es la encargada de producir el moho que protege nuestro intestino. Cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier mucosa, que se llama mucosas, como las setas mucosas, no lo que están mucosas, ¿vale? Esa bacteria produce moho. Y ese moho recubre todo el intestino. Y al recubrir ese intestino, lo protege ¿de qué? De que las bacterias malas atraviesen la pared del intestino y se metan en la sangre, o que las sustancias malas que producen las bacterias malas atraviesen la pared del intestino y me hagan daño. Bueno, pues esta bacteria es de lo que me protege, la Akkermansia mucinifera maravillosa esta, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre en el intestino sano? Tenemos una pared de moho muy grande y hermosa, que las células del intestino están todas sanas y bien juntitas, que solo pasan aquí las bacterias buenas, con lo cual pues no hay inflamación. El intestino de una persona joven con microbiota sana no tiene inflamación y el sistema inmune funciona estupendamente, está ahí a gusto.
generar un patógeno para matarlo y seguimos tan a gusto, ¿no? Cuando existe disbiosis, si os fijáis, la pared de moco disminuye de espesor, tenemos menos moco, por lo cual favorecemos que las sustancias tóxicas pasen a través del intestino, pero es que además las células del intestino se encogen un poquito y permiten que entre las células del intestino vayan pasando sustancias tóxicas, bacterias, etc. ¿Vale? Es decir, al final lo que tenemos es el paso de productos tóxicos que hacen que exista una respuesta inflamatoria de nuestro intestino. Y de todas las conferencias que doy, yo siempre digo que las personas mayores se caracterizan por dos cosas. Unas que son personas crónicamente inflamadas y otras que son personas crónicamente oxidadas. Con el envejecimiento nos oxidamos y nos inflamamos. Y en parte es por eso. ¿Vale? Porque los cambios en nuestra microbiota facilitan que atraviesen sustancias tóxicas nuestro intestino, lleguen a la sangre y produzcan lo que los geriatras llamamos un estado de inflamación crónica de bajo grado. Lo leeréis en algunos sitios por ahí como inflammaging, es un término así muy chulo, pero no es más que inflamación crónica de bajo grado, ¿no? No como cuando tenemos un flemón o se nos inflama la vesícula, que tenemos una inflamación de alto grado salvaje, ¿no? Y tenemos que ir al médico y que nos operen y que nos den antibióticos y lo que haga falta, ¿no? Esto es como si te estuvieran martillando poquito a poquito con inflamación, poquito a poquito, pero durante años y años y años y años, y entonces es perjudicial. Vale, con lo cual al final toda esta disbiosis lo que me va a hacer es que tenga efectos sobre todo en nuestro cuerpo, sobre la inflamación crónica. Y esta inflamación crónica, aunque no nos lo creamos, acaba llegando al corazón, acaba llegando al cerebro y acaba llegando a los vasos de nuestro cuerpo y produciendo aterosclerosis. Yo no diré que la única causa de que enfermemos el corazón es la microbiota, Dios me libre, pero sí que os digo que una parte de toda la inflamación que tenemos en nuestro cuerpo se debe a la disbiosis intestinal que tenemos. Bueno, esto ya es para nota, ¿vale? Saber que cambia, fijaros, estos son estudios que hay hechos de la microbiota a medida que vamos envejeciendo, no quiero que entremos en más, pero veis que los quesitos son diferentes y que los colores son diferentes, es decir, ya está súper demostrado que la microbiota de las personas mayores no es la misma que la de las personas jóvenes y que además gran parte de lo que nos pasa, fijaros, enfermedad cardiovascular, alteraciones cognitivas, osteoporosis, cáncer, enfermedad renal crónica, ¿qué más? Bueno, pues todo eso, si os parece poco, ¿vale? Está en parte relacionado con la microbiota que tenemos a medida que vamos envejeciendo y que se debe a este grupo que os he dicho que es el malo, ¿vale? El rojo. Cuando hablo de que esto es una pequeña parte, no os estoy engañando, ¿de acuerdo? Ya después de mucho, bueno, en Albacete hacemos pequeñas cosas de investigación también, pero bueno, esto es de todo el mundo. Fijaros cómo la disbiosis, que es la que está aquí, de lo que estamos hablando nosotros, es uno de los componentes que influye sobre esta inflamación crónica que al final lleva a las enfermedades y al envejecimiento, pero también importa la grasa que tenemos, importa nuestro reloj biológico, importa el entorno, el estrés, importa cómo se oxida nuestra célula, cómo fabricamos sangre, es decir, hay muchos más factores. Esto es muy complejo, el envejecimiento es muy difícil, no es una cosa fácil. Todos pensamos que es que pues pasan años y nos hacemos viejos. Pues va a ser que no, ¿vale? Debajo de esos años están pasando muchas cosas dentro de nosotros y muy poquito a poquito, que son las que van haciendo que poquito a poquito vayamos cambiando. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que intentar es ver sobre qué cosas de esas poquito a poquito podemos actuar y sobre qué otras pues no podemos actuar de momento, ¿vale? Porque a lo mejor en un futuro sí que podremos actuar. Y esto al final nos llevará pues, a mayor discapacidad o mayor dependencia. Bueno, por supuesto, esta y la siguiente son ya las dos últimas de panota, ¿vale? Para que os peguéis un tiro los que pensabais que esto era fácil. Entonces, os las cuento muy por encima, para que tengáis la idea y que os quedéis con el run ahí metido, pero son las dos últimas de investigaciones del 2023 y 2024. Es decir, no os creáis que esto que os estoy contando es de hace 10 años. Las investigaciones en microbiota son de ayer. O sea, sabemos todavía muy poco, hay mucho por saber, pero se está investigando muchísimo. Entonces, a lo mejor lo que os estoy contando hoy, mañana, diré hoy,
lo siento, hoy os tengo que contar otra cosa, porque no era lo que yo pensaba. Fijaros, estas son las alteraciones relacionadas con el envejecimiento que tienen que ver con lo que os he dicho antes del eje intestino-cerebro. Cómo lo que yo como influye en mi memoria. En mi memoria o en otras funciones cognitivas, ¿vale? En mi atención, en mi lenguaje, en mi capacidad de comprensión, de hacer las cosas, de moverme. Fijaros, cuando hay alteración en el intestino, todo lo que hemos visto en la diapositiva de antes, de estas bacterias y de la pérdida de la mucosa y de que hay espacio entre una célula y otra y atravesan células perjudiciales y se activa el sistema inmune, esto ya sabemos que produce inflamación en el cerebro. ¿Y cómo la produce? Fijaros qué montón de cosas, ¿eh? A través de alteración en la barrera hematoencefálica. Esto pa' nota. No sé si lo sabéis, nuestro cerebro está protegido por unas capas que se llaman meninges, lo sabréis de las meningitis. Bueno, pues esas meninges nos protegen de que el cerebro pues, le lleguen infecciones, sustancias tóxicas, productos perjudiciales. La inflamación crónica lo que hace es que altera esa barrera de tal manera que la hace mucho más permeable a que todo lo tóxico que tenemos por ahí circulando nos llegue al cerebro. ¿Y eso qué es lo que acaba haciendo? Activación de unas células que normalmente son las que producen la inflamación en el cerebro, que se llama microglía, pérdida de mielina en nuestras neuronas, que fabriquemos menos neuronas de memoria y al final tengamos mayor deterioro cognitivo. Y esto ya se sabe, y de hecho ahora una de las principales líneas de investigación en pérdida de memoria está relacionada con la inflamación. Y están buscando fármacos o moléculas que intenten reducir la inflamación que pasa con el envejecimiento y que afecta a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es el eje intestino-cerebro, pero luego está el eje intestino-músculo. Entonces, cuando uno se pensaba que tiene más músculo, cuanto más ejercicio hace, dice, voy a ponerme cachas, voy a hacer ejercicio y mi músculo se va a poner hecho un toro. Pues a ver, en parte es verdad, pero resulta que la capacidad de nuestro músculo de hacerse grande y de crecer está mediada por unas moléculas que produce la microbiota. Manda narices. Moléculas que producen algunos de nuestros microorganismos en el intestino son las encargadas de señalizar al músculo y decirle fabrica músculo, fabrica músculo, fabrica músculo. Luego tenemos que hacer ejercicio, por supuesto, comer proteínas y todo eso, ¿no? Pero si no existe esa señal anabólica que llamamos, nuestro músculo no crece y no se desarrolla bien. Con lo cual, también hay un eje intestino-músculo. Bueno, ya se ha acabado lo duro. Vamos ahora a los probióticos, ¿vale? Que es lo que nos interesaba y lo que veníamos a escuchar. Ya os he acabado de soltar el rollo fisiológico terrorífico. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con nuestra microbiota. Pues vamos a verlo, porque aquí hay una serie de palabras que seguro que muchos conocéis: prebióticos, probióticos, simbióticos, inulina. ¿Tenéis todos claro lo que es un probiótico, un prebiótico y un simbiótico? No. Seguro que muchos sí, a lo mejor alguno menos, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros, estos son artículos que he sacado en la última semana, publicados hace menos de una semana. ¿Vale? Artículo número 1, la microbiota intestinal, una nueva perspectiva para retrasar el envejecimiento. Ojo. Segunda, microbioma del intestino como un modulador del envejecimiento saludable. Esto es de hace una semana. ¿Vale? Es decir, se está investigando mucho en este campo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer 5 cosas, pero fundamentalmente 2. La primera, ejercicio, y la segunda, dieta. Vamos a hablar un poquito más de esto de la dieta y un poquito más de esto del ejercicio, a ver si os convenzo y saléis de aquí todos apuntados al gimnasio, todos y todas, a correr a partir de ahora, pero con cuidado, ¿eh? Porque respecto a la dieta, pues es cierto que somos lo que comemos, no somos lo que pensamos, somos lo que comemos, y de lo que se come se cría, ¿no? Ya decía el refrán tradicionalmente, pues más verdad que un santo. Somos lo que comemos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra dieta y qué podemos hacer para mejorar nuestra microbiota? Fijaros que
que lo que comes puede afectar a la microbiota intestinal en las primeras 24 horas. Es que esto son intervenciones inmediatas, ¿eh? No es que lo que yo como hoy me hará efecto dentro de 5 años, no, lo que como ahora igual me empieza a hacer beneficio o perjuicio mañana o pasado. ¿Y qué podemos hacer? No lo leéis, pero os lo voy contando. ¿Qué es lo que podemos comer para conseguir una microbiota diversa? Bueno, pues lo primero, fibra. Porque os recuerdo que los prebióticos son fibra. Los prebióticos son fibra. ¿Y cuál es la mejor fibra? La de la comida. No os quepa ninguna duda, la natural. Frutas y verduras. ¿De acuerdo? Granos también, ¿vale? Pero fundamentalmente frutas y verduras. Esta es la principal fibra y es de lo que están compuestos los prebióticos. Segundo, alimentos probióticos. Los probióticos son ya microorganismos vivos que nos comemos, es decir, bacterias vivas que nos comemos y que ayudan a restaurar un poquito esa disbiosis que podemos tener. ¿Y qué alimentos son ricos en bacterias? Pues cualquier cosa de la leche fermentada. Cualquier leche fermentada, los yogures, el kéfir, todo eso es rico en probióticos. Vale, pues oye, mejor esto que nada. Lo siguiente, cantidad equilibrada de proteínas. Me vais a perdonar porque que no se sienta nadie molesto, por favor, hay que comer proteína animal. Hay que comer proteína animal y sobre todo los mayores. No nos podemos poner ciegos de proteína animal, ¿vale? Las recomendaciones son pues mucho menos de las que comemos casi todos los que estamos aquí, seguro, ¿de acuerdo? A lo mejor una porción de carne roja cada 7-14 días, carne blanca o pescado pues más o menos a diario, ¿de acuerdo? Pero hay que comer carne animal, porque proteína animal, porque la proteína vegetal no tiene suficiente cantidad de proteínas para que nos ayude a fabricar músculo, ¿vale? Con lo cual, proteínas adecuadas a nuestro proceso, alimentos ricos en omega 3 y omega 6, que son los famosos ácidos grasos poliinsaturados. Ya sabéis que fundamentalmente los buenos son los omega 3, pues sobre todo el atún, ¿de acuerdo? Y todos los pescados azules, y un poquito ya menos bueno, pues los aguacates, las nueces, ¿vale? Pero bueno, pero también bien, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente los pescados azules. Y lo último, un consumo de vitaminas y minerales, que es llevar una dieta equilibrada. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en nuestra dieta de toda la vida, en la mediterránea. ¿Vale? A mí se me iban los demonios cuando digo que si la dieta japonesa, que no, que los mejores estudios están hechos con dieta mediterránea, con nuestro aceite de oliva, con nuestro, a lo mejor, y esto no lo he dicho, un poquito de vino tinto, con nuestros granos, con nuestros cereales, con las comidas de toda la vida. Esa dieta mediterránea es la que ha demostrado en estudios que es la mejor en todo el mundo y sobre todo por el aceite de oliva, ¿no? Que es una bendición. Fijaros cómo la dieta mediterránea, que está aquí, ya está demostrado que tiene mucha fibra, que tiene vitaminas, que tiene omegas 3, que son los buenos, que tiene los ácidos grasos estos de cadena corta, que son los que sintetizan músculo, y que tiene una microbiota buena frente a la dieta occidental, la de las hamburguesas, los procesados, las salchichas, los productos fabricados por todas las grandes superficies, todo eso prefabricado, pues que son dietas pues que son proteolíticas, de ácidos grasos de cadena larga, con omega 6, con pocas vitaminas y con poca fibra. Es decir, en la medida de lo posible, comida de la de toda la vida. Esa es la mejor, sin duda. Segundo, todos apuntados al gimnasio desde mañana. Todos y todas. ¿De acuerdo? O al gimnasio, o a las aulas de la Saramago que hacen ejercicio, o donde os dé la gana. Pero hay que hacer ejercicio sí o sí. ¿Cuándo? Toda la vida. Pero cuando se es mayor, más. Eso es. Porque el beneficio es todavía mucho mayor. Más, pero regulado, ¿eh? A ver, que no salgáis de aquí y me pongáis a subir pesas y os cojo el lumbago, por favor, ¿de acuerdo? O sea, con control, y si podéis hacerlo bajo los que nunca lo hayáis hecho, bajo la supervisión de un profesional del deporte, eso es lo que debéis de intentar hacer, ¿vale? Los que ya lo hagáis de manera rutinaria, pues no, tenéis vuestra rutina, pero los que no, ya, mañana empezáis con un control de un profesional del deporte.
Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque ha demostrado el ejercicio que mejora la microbiota, manda narices. Ya no solo que mejore nuestro músculo, que nos haga perder peso, que nos socialice, que nos haga más felices, que nos sintamos mejor, que prolongue nuestra vida, es que mejora nuestra microbiota. Tiene efectos directos el ejercicio físico sobre la microbiota, ya está archidemostrado. Con lo cual, por favor, a hacer ejercicio. Los prebióticos, como hemos comentado, pues los que podáis coméroslo de la dieta normal y natural, pues es lo mejor sin duda alguna. Que no, por el motivo que sea, porque ya estáis más malos, porque yo qué sé, pues no os gusta esa dieta, pues no quiero entrar. Bueno, que sepáis que hay productos en farmacias y en parafarmacias que llevan prebióticos. Los más comunes, ¿cuáles son? Pues los fructooligosacáridos, esto que se llama FOS, y esto que se llama inulina, ¿vale? Que son los dos más comunes, hay más, pero estos son los dos más comunes, y se ve, de esta marca a la otra, yo no quiero hacer propaganda de nadie, yo me da absolutamente igual, pero que sepáis que hay prebióticos en las farmacias y que con su posología, que si compráis alguna vez alguno, ahora espero que no salgáis de aquí todos a comprar prebióticos, por Dios y por la Virgen, ni se os ocurra, lo mejor es comer bien, no os quepa ninguna duda. ¿Y los probióticos? Bueno, pues los probióticos, como he dicho, son bacterias vivas que nos comemos, que las podemos tomar eso con la leche cuajada, con los yogures, con el kéfir, ¿vale? Pero también se pueden comprar en las farmacias y en las parafarmacias. Hay productos que son probióticos y de hecho los médicos los solemos emplear cuando la flora intestinal está muy degradada porque os hemos dado muchos antibióticos y os hemos estropeado la flora intestinal, entonces intentamos suplementarlo con fármacos de este tipo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si en algún momento pues alguien toma mucho antibiótico, está inmunodeprimido, pues debe tener su indicación. Pero sí que os recomiendo que antes de ir a la farmacia y comprar prebióticos o probióticos, consultéis a vuestro médico, ¿vale? Que es el que os tiene que ayudar en estas cosas. A vuestro médico de familia, por favor. ¿Vale? Y la mayoría de los probióticos están compuestos o bien de bifidobacterias o de lactobacillus, seguro que lo habréis oído, pues los actimeles y todas estas cosas, ¿no? Y la ultralevura que habremos tomado todos. ¿Todos a comprar actimeles cuando salgamos de aquí? Pues no, por favor, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que son el tipo de bacterias que llevan la mayoría de yogures que dicen que tienen probióticos o de sustancias estas, ¿de acuerdo? Lactobacillus y bifidobacterias, que son del grupo 1, las que llamábamos antes de las buenas, y que son las que tienen mayoritariamente los bebés. Los niños al nacer fundamentalmente tienen estas dos especies de microorganismos. ¿Y los simbióticos qué son? Pues es un producto que tiene un prebiótico y un probiótico. Tienen fibra y tienen bacterias vivas juntos, ¿vale? Y nos lo venden en un solo pack. Insisto, siempre consultad primero a vuestro médico de familia. Parece bien que toméis un prebiótico, un probiótico o un simbiótico, ¿vale? ¿Y cuál es mejor? Pues los dos. Claro, lo lógico es que tengamos fibra, que esa fibra se fermente a través de nuestras bacterias buenas y nos produzca productos buenos que estimule el cerebro positivamente y los músculos positivamente y que tengamos menos inflamación y mejor inmunidad, pues eso es lo ideal. Entonces, cuando hay algún defecto de uno o de otro, pues se pueden dar o juntos o separados, y los dos son buenos y complementarios. Y lo último, y con esto ya voy terminando, y esto es a lo que a lo mejor en un futuro no muy lejano tenderemos, porque todavía está en fase de investigación, o no, porque en algunos pacientes ya se está empezando a hacer como práctica clínica habitual, que es el trasplante fecal. Que no sé si lo habíais oído, que es persona que tiene una microbiota destrozada habitualmente por antibióticos y con un sobrecrecimiento de algunas bacterias terroríficas que producen infecciones gravísimas de las que la gente se puede morir, pues cuando esas infecciones son recurrentes, ha habido más de 3 episodios, es decir, en casos muy graves de alteración de la microbiota, lo que podemos hacer es obtener heces, cacas de un donante sano, de un joven, se procesan, se extraen las bacterias que hay en esas heces y se le ponen a la persona que tiene el intestino destrozado y machacado
hasta el intestino a través de una sondita. Y eso es un trasplante fecal. Lo que estoy haciendo es intentar retirar, como un trasplante de médula ósea, retirar toda tu microbiota que está destrozada y que es patológica y sustituirla por microbiota sana. Y esto probablemente sea el futuro de algunas cosas, pero todavía está en mucha fase de investigación y solo se usa en casos rarísimos, que lo sepáis como práctica clínica habitual. No vayáis, por favor, a pedir a vuestro médico que os haga un trasplante fecal, ¿eh? Por Dios y por la Virgen, no. Y fijaros, esta también lo he sacado hace 2 días de las revistas de investigación. Fijaros cómo los trasplantes fecales en ratones, que luego nadie diga, Pedro Avizanda ha dicho que esto mejora a los humanos. No, no, no. De momento en ratones, fijaros cómo la microbiota ha demostrado rejuvenecer el cerebro envejecido y mejora también la función física o el estado físico y funcional de los ratones viejos. Es decir, a lo mejor el manejo de la microbiota puede que en un futuro, ahora todavía no, pueda tener un papel en nuestros problemas de memoria o en nuestros problemas de función, de cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cómo hacemos el día a día en todas estas cosas, ¿no? No lo sé, pero bueno, esto es investigación de última hora. Con lo cual, ¿qué me gustaría que os llevarais para casa de este rollo que os he soltado? Pues lo primero, que tenemos que cuidar nuestra microbiota y saber que estamos ahí conviviendo con 100 billones de bacterias al lado nuestro, ¿no? Y que cuidarlas es imprescindible para nuestra vida y un buen envejecimiento. Que esta disbiosis intestinal es una de las causas de la inflamación crónica de bajo grado que tenemos las personas mayores. Que el eje intestino-cerebro y el intestino-músculo son parte de esta base de la relación entre la microbiota y el envejecimiento. Que una intervención nutricional con sentido, y con sentido es con una dieta mediterránea y una dieta de toda la vida habitual, y el ejercicio físico son la base del mantenimiento de esta buena microbiota. Y solo cuando está muy alterada, plantearnos el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos o incluso de trasplante fecal si llega la ocasión en un momento determinado. Y yo ya con esto termino el rollo. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia. Si tenéis dudas, un placer, encantado, y habéis aguantado como jabatos con este calor. Gracias. Simplemente para preguntarle, porque yo sé que los yogures de sabor y todo eso traen mucha azúcar, ¿no? Y siempre aconseja los naturales. Pero entre los naturales y los que ponen con lactobacillus, ¿con cuál nos quedamos? Yo sabía que iba a caer esta pregunta, seguro, antes o después. Pues te diría que depende. ¿Y de qué depende? Depende de cómo esté tu microbiota. Es decir, una persona joven, pues le va a dar prácticamente igual, y el yogur siempre va a ser un buen alimento, con lo cual el que tome pues va a ser estupendo. Si eres una persona mayor y además has tenido algún problema de uso de antibióticos o infecciones intestinales, pues a lo mejor sea más indicado el tomarlo con un probiótico, posiblemente. Pero no hay ningún estudio que haya demostrado que porque tomes yogures con probióticos o con prebióticos vayas a vivir más o menos, o vayas a vivir mejor, o vayas a vivir peor. No. Yo te puedo dar una recomendación de sentido común, pero no basada en ciencia ni en ningún estudio. O sea, no os hinchéis, por favor, a yogures con prebióticos. No. ¿Y entre el kefir y el yogur? Tal para cual. Igual, los dos son positivos. ¿Qué opinas del SIBO? El famoso SIBO. Pues también sabía que iba a caer la pregunta esta. Pues que existe, pues te tiene que hacer un cultivo para ver realmente cuál es tu flora y tu crecimiento de microbacterias en los intestinos. Entonces, existe, está demostrado, está diagnosticado, tiene unos criterios y en algunos casos tiene tratamiento. ¿De acuerdo? Lo que pasa que no por eso tenemos que ir todos a que nos hagan un estudio de si tenemos un SIBO o no tenemos un SIBO. Solamente cuando haya muchos síntomas gastrointestinales. Hola, y te quería hacer un comentario. Si empezamos a envejecer a partir de los 30 años, y has señalado como factores más importantes para envejecer bien, teniendo en cuenta la microbiota, la alimentación, una alimentación buena
y el ejercicio físico. ¿Por qué en una sociedad donde hay muchísimo sedentarismo y donde cada vez se come peor, los médicos no empiezan a recetar ejercicio, actividad física y alimentarse bien en vez de tanta medicación? Te devuelvo a la pregunta, ¿tú por qué crees que es? Yo creo que es, porque espero que sea por falta de conocimiento. En los últimos estudios, espero y deseo, porque si no ya entraríamos en otras cosas, no lo sé. Por eso te lo pregunto a ti, porque como médico me da gusto escuchar a la gente que está actualizada y que está en esto. Pues fíjate, yo creo que la principal causa es que los médicos no estamos bien formados en ejercicio. Esa es mi principal opinión, que no tiene por qué ser la verdadera, ¿vale? Te diré por qué. La relevancia del ejercicio físico, la espeluznante relevancia del ejercicio físico, la venimos sabiendo y sobre todo haciéndose muy plausible en la literatura médica 15 años, 20 años, más o menos. Es decir, todos los médicos que se han formado, yo incluido, bueno, yo porque me gusta el tema del ejercicio, ¿vale? Pues no hemos recibido formación reglada en la facultad, por ejemplo, sobre ejercicio físico y sobre la prescripción de ejercicio físico y sobre la prescripción de ejercicio físico en cada momento de la vida o en cada enfermedad, que puede haber cambios y diferentes necesidades, ¿de acuerdo? De hecho, en la Facultad de Medicina de Albacete, que es la tercera mejor de España y que este año ha sacado unos numerazos en el MIR que te mueres, la asignatura ejercicio físico no es obligatoria en la universidad. Es cierto que ya creo que hay una pequeña optativa o una parte de una optativa, pero probablemente la prescripción facultativa que tiene más beneficios sobre las personas, que es haga usted ejercicio físico y hágalo de esta manera, lo primero, no estamos bien entrenados y lo segundo, siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo y que es muy complicado, pero yo creo que eso es una autoexcusa, ¿vale? Porque el tiempo perdido en enseñar a hacer bien ejercicio físico a una persona que luego a lo mejor le dura durante toda la vida, pues es inmenso. También te lanzo otra contraofensiva y es, esto yo creo que debería enseñarse en los colegios y en los institutos, que dan una panza de horas de educación física y ejercicio físico, pero que luego nadie sabe muy bien qué ejercicio tiene que hacer y cuál no tiene que hacer. Es decir, yo creo que esto es una educación de vida. No solo tenemos culpa los médicos, que tenemos nuestra parte de culpa, sino que a lo mejor como sociedad nos tenemos que plantear muchas cosas, ¿no? Igual que el tema de la alimentación, pues que hay que empezar a trabajar en los colegios. Pero luego sí, luego debería haber también un impacto importante pues en las facultades de medicina, de enfermería, en todas las que tienen que ver de fisioterapia, de terapia ocupacional, en todas las que tienen que ver con la salud. Estoy de acuerdo contigo. Respecto, esto no es publicidad, sí es publicidad, pero no tengo acciones. Les recomiendo los 3 libros que ha escrito el excelente investigador Carlos López Otín. Pues una pasada. Envejecimiento sobre López Otín, uno de los mejores investigadores de España y excelente persona. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, esto hay que ponerlo con los bebés, con los niños, saber comer, saber hacer deporte, porque cuando uno llega a los 60, el pescado más o menos está vendido. Puedes hacer algo, pero ese envejecimiento acelerado ya ha llegado. También decir, bueno, las personas cuánto viven, para cuánto estamos seleccionados para vivir. 45 o 50 años. Lo digo que el resto es de regalo, es obsolescencia programada. Si no te cuidas bien, pues envejeces más rápidamente, ¿vale? Y la otra cosa simplemente, ¿qué nos puedes decir de la microbiota de la piel, del exceso de limpieza y de la hipótesis de la higiene? Vale, lo de Carlos ya lo he comentado antes, los dos somos unos fans de Carlos López Otín, ¿vale? Si viene o si os compráis los libros son 3 joyas los 3 libros, efectivamente, y Carlos es un amor. La microbiota de la piel, seguro que algunas de las enfermedades que tenemos, yo no sé incluso si también el cáncer de piel, que sabéis que está aumentando la prevalencia, puede algo que tener que ver. Yo creo que falta todavía investigación, porque fundamentalmente yo creo que ahora el tema de la microbiota nos estamos lanzando mucho al intestino, fundamentalmente la investigación, pero acabará cayendo en la piel, acabará cayendo en la vagina también, la importancia que puede tener sobre las enfermedades ginecológicas o sobre otras enfermedades que ahora mismo no sospechamos, ¿de acuerdo? O sea que posiblemente la hiperhigiene que tenemos pueda estar haciendo que seamos más proclives efectivamente
a enfermedades de la piel, inclusive o los cánceres o las urticarias crónicas, que aparecen más frecuente con el envejecimiento, o incluso algunos trastornos autoinmunes del envejecimiento, puede, ¿de acuerdo? Yo no te digo ni que sí ni que no, pero podría ser. Y la otra pregunta era, ¿me has dicho otra cosa? Que mi memoria, debo tener la microbiota fatal porque la memoria... Vale. Tantas enfermedades pueden depender del buen estado intestinal, de la microbiota. ¿Por qué nunca, o yo no conozco que se hagan, por qué nunca se hacen analíticas que tengan que ver con el intestino? Porque es tremendamente complicado, ¿vale? Porque para hacer un buen análisis de microbiota un cultivo de heces lo único que te mide es si tienes sobrecrecimiento de algunas bacterias perjudiciales, pero no te analiza la microbiota. Para analizar la microbiota tienes que poner caquita en un tubito especial, rellenado hasta una raya especial. Lo tienes que llevar a un laboratorio especial en el que se centrifuga en una máquina que solo mete caquitas, porque claro, no vas a mezclar la caquita con la orina o con la sangre o con otros fluidos biológicos. Entonces eso se centrifuga. Tiene que haber una persona experta que sepa que el sobrenadante que queda en ese tubito lo tienen que pipetear con unas condiciones especiales, y todo eso es lo que se manda a analizar, y se manda a analizar con análisis de ADN y de ARN. Es decir, esto a lo mejor se acabará haciendo dentro de 20 años como el que se hace un análisis de sangre. Yo no digo que no, pero a día de hoy solo se puede hacer en laboratorios de investigación, a día de hoy, para analizar tu microbiota. Y luego además hay otra cosa, y es que todavía no sabemos muy bien cuál es la composición perfecta buena de la microbiota. Sabemos que la tuya es diferente a la tuya, y que a medida que envejeces te cambia, y que si tienes algunas enfermedades te va a cambiar, pero todavía no sabemos cuál es la microbiota perfecta. Lo acabaremos sabiendo en 10, 15, 20 años. Alteraciones, por ejemplo, en saliva, en aliento, no tiene nada que ver. No vale. No vale. No, el aliento puede ser para lo del Helicobacter y otras cosas, pero no para ver cómo es el estado de tu microbiota. Es difícil. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y algún suplemento que podamos tomar, tipo reishi, cordyceps y tal, que aumenta el sistema inmune o mejora el sistema inmune para evitar o tener un envejecimiento más mejor? ¿Tú que eres hetero? Es que no me puedo desdecir de lo que digo habitualmente porque está mi mujer ahí y luego me mata si no, ¿no? Y yo solo te puedo decir que yo creo que a día de hoy no hay ningún estudio científico serio que haya demostrado beneficios de estas cosas que me dices. ¿Que son útiles o no? No lo sé. Pero yo creo que a día de hoy no hay ningún estudio científico serio que me avale que tengamos que tomar esa serie de productos. Y no te puedo decir más.